le voy a pedir al doctor que me ayude con eso. Listo, doctores. Ya, dispensen el retraso. Entonces comprenderán que hay situaciones y situaciones. A ver, la presentación que ustedes van a ver, algo vista de lo que ya hemos visto, pero los sustentos son los importantes, ¿no? Las bases que hemos estado manejando. Ya hoy día concluimos esto de las adaptaciones porque ya nos toca entrar a revisar en contexto todo lo que se ha mencionado. De hecho, la próxima práctica va a ser ver una serie de diapositivas o de imágenes de preparados histológicos que tengan que ver con el desarrollo, con la capacidad de identificación suya de grupos celulares y de citología del sistema nervioso. Entonces solamente se puede limitar a eso porque ya inmediatamente después tenemos que entrar al estudio de la neuroanatomía regional, es decir, empezar con médula espinal y nervios periféricos, pero de una manera muy general, y de ahí seguir con tronco encefálico. Mi doctora Franco, ¿tiene alguna pregunta? No, es que me están preguntando sobre las diapositivas. ¿Perdone? Las diapositivas estaba intentando compartirles, pero está bien sufrir. Ya, en la parte de laboratorio voy a compartirles las que son de laboratorio, eso después, ¿sí? Y más bien, ahí ayúdenme avisando si es que hay alguna novedad, ¿no? Porque hemos tenido muchos inconvenientes con las de teoría y me imagino que con las de práctica le pasaron algo parecido. Bueno, vamos. Esta diapositiva ya está desgastada en nuestro diario ejercicio. Venimos 2 horas sufriendo el ver esta diapositiva, pero entonces vamos a hacer un repasito, ¿no? Para hacer más coloquial la cosa y que usted me vaya comentando. Por ejemplo, doctor, ¿cuál sería de esa parte lo que corresponde al sistema nervioso segmentario? Descripción del sistema nervioso central, ¿no es cierto? La representación del sistema nervioso central, doctora Silva, ¿a qué correspondía? ¿A qué sector? A huevo, facilito. Sector. ¿Quién es Silva? ¿Qué sector? ¿Pero quién es Silva? Ajá. Estoy cruzando los datos. ¿Qué apellido es mi doctor? Ah. Madre, ya estoy bien. Cruzando las cosas. Ya, doctora Sánchez. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Ya, ¿a qué sector corresponde el sistema nervioso central? ¿Perdón? Intercalado. Al sector intercalado. Más para práctica. Sí tenemos sector abierto ya para puntos de práctica. Sí, no, correcto. Este laboratorio sí tiene abierto su chat de puntos para práctica. Sí, sí lo tenemos, creo que no lo tenemos. No lo tenemos. Pero sí tengo todos los puntos. Perfecto. Pero entonces, vamos. Sector intercalado. Ahora sí, mi doctor. El sistema nervioso segmental. ¿Qué es eso? ¿Qué es sistema nervioso segmental? Levántate, señálame rápido. Upa. ¡Oye! ¡Levántese! Dale. ¿Qué sería el sistema nervioso segmentario? ¿Perdón? Señálelo. ¿Qué nomás sería el sistema nervioso segmentario de todo lo que usted veía ahorita? Lo acabo de ver. Sin miedo. ¿Ah? Señáleme. Esto, diga. Señáleme. La parte de señáleme. ¿Qué más? Sí, yo te mando. Llámese encéfalo, puente, varón, urologio, ¿solo eso? ¿Sabe o no sabe? Ya, entonces, contésteme. Sistema nervioso segmentario. Ya me dice que es el encéfalo, puente, varón, urologio, ¿solo eso? Ah, ya. Vamos. ¿Qué le faltó al compañero? La médula espinal. ¿Sí? La médula espinal, no. Sistema nervioso segmentario, faltaba la médula espinal. Apellido. ¿Cómo se llaman los segmentos de esta parte del sistema nervioso segmentario?
Metámeros. Perfecto. Apellido, ahora sí. Sarmiento. Ahora sí, ponemos el más. ¿Ya? Entonces, acordémonos de estos componentes. ¿Cuáles son las características fundamentales de la organización horizontal para que hablemos de sistema nervioso segmentario? Recupérese, doctor. Para que a eso le llamemos sistema nervioso segmentario, desde acá hasta acá, que era lo que le pedía que me señale, ¿qué característica en la organización horizontal debe haber? Primera clase. Perdón, no le dije que se recupere, ¿no? Dele, doctor. Que sea aferente y referente. Aferente y eferente y que tenga ¿Perdón? que sea aferente, tenga una vía aferente, tenga una eferente y aferente. No solo eso. Está claro que hay ese componente. Hicimos una distinción, pero una para que sea una metámera tal cual, o una neurómera. ¿Ya? Necesito una vía diferente, pero ¿qué más? No solamente eso. A ver, levantándome la mano, doctora. Un terminal receptor, una Ya. vía diferente, un central de procesamiento, una vía diferente y un órgano efector. Y esta vía, esta organización incluye un proceso básico de intercambio de información de lado a lado. Lo digo todo, solamente le falta la última palabrita. Intercalado. No, pues a ver. A nivel de sector intercalado sucede esto, ¿no es cierto? Que necesito pasar la información de un lado a otro. Ya se prendió el foco. La célula. No. A ver. La neurona. A ver, doctor, permiso aquí. Es la por electrónico. Doctor Alvarado. ¿Perdón? ¿De qué? La mutualidad. No era tan por electrónico. Degustación. Ah, Ella levantó la mano. sí, no tengo todo. No falta. ¿No? ¿Qué dudas? Muy bien, doctora, gracias. Ya solo le faltó ya el último elemento, ¿no? Con el que se cierra el concepto de neurómera, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? ¿Nos acordamos ahora sí? Ya, doctor, entonces sí, hay una vía diferente, hay una vía diferente. Este componente del que hablamos en la clase, ¿qué característica nos da? O sea, para que nosotros sepamos que estamos en un sector, en el sistema nervioso periférico, ¿qué tenemos que notar? Ahora sí. Que tengan dos vías. ¿Ah? Que tengan dos vías de nervio. Más que los ganglios, ¿qué es lo que vamos a ver? De hecho, sí, los ganglios. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a ver saliendo y entrando de estos segmentos, de las neurómeras? Deben ser preguntas así, pero por poco y regurgitadas, doctor. Nervios, sí, miedo. Nervios. Ah, Sí, lo dije. se dijo, no lo escuché, yo solo vi ganglios. Que le pongamos al doctor y a la doctora entonces. ¿Sí? Doctora, apellido. Trujillo. Doctor. Samuel Castro. Samuel. Ya. Entonces, considerando eso, ya podemos hacer la delimitación también que nos otorga la notocorda, porque la división, pues en encéfalo y médula sabemos que es por la cavidad, ¿no es cierto? El continente. ¿Sí? La cavidad continente de esta porción de arriba del encéfalo, ¿cuál sería, doctor? La cavidad continente del encéfalo que permite la división anatómica, ¿cuál sería? La cavidad continente del encéfalo, ¿cuál sería? Entiéndame la pregunta, no está difícil. Chample menos. Apellido. Apellido. Más. ¿Sí? Por ende, la cavidad continente de la médula espinal será el conducto raquídeo. ¿Sí? Es importante esas características porque nos ayuda a sobrelapar o solapar cada una de las divisiones que hemos estado viendo, ¿no? Una es la del sistema nervioso segmentario, otra y segmentario y suprasegmentario, que es la organización horizontal. Otra es la de los segmentos y organización horizontal. ¿Ya? Una la vertical, perdón, otra la horizontal.
Una es la división entre encéfalo y médula, que está relacionada con los contenidos de las cavidades que le cubren. ¿Ya? Y hay una clasificación que se sujeta más a la división de sistema nervioso segmentario y suprasegmentario en función del influjo de la notocorda, que es desde el periodo embrionario, ¿no es cierto? Entonces, doctora, ¿cuál sería la división que nos da la notocorda? Ya para el sistema nervioso segmentario y suprasegmentario. Estamos pasando, porque eso ya lo vinimos viendo. De hecho, el doctor Campos está dando la reflexión. La división que nos otorga de estos componentes para el sistema nervioso segmentario y suprasegmentario, es decir, la organización vertical, a través del influjo de la notocorda. O sea, gracias a que hay sectores influidos por la notocorda y sectores que no lo son, se da una división, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta? Mediante metámeras. ¿Cómo? Mediante metámeras. ¿Qué? Metámeras. No. División del sistema nervioso central, en forma general. ¿Ya? Chicas, chambre, menos. Tan. Dale. Doctora Pita, dale, lúzcase. De la motocorda yo tengo. Es así, no sé. Pero que cuando conteste esa de jalar los pelos. Menos. Vamos, doctor. La división que se produce, o sea, ¿qué términos se describen por la división del sistema nervioso central merced al influjo de la notocorda? El sistema segmentario y suprasegmentario. El sistema nervioso segmentario y suprasegmentario tiene una división especial, términos dados por el influjo de la notocorda. ¿Cuáles son estos? Vamos a decir, vamos, doctora. También, nos llenamos de menos. Menos. Doctora, apellido. Doctora, apellido. Doctora, apellido. Usted estoy preguntando. Perlas. Vernas. Ya. ¿Te se acordó? No, porque está afuera. Sí. Médula espinal, cordencéfalo y acroencéfalo. ¿Sí? Esa es una de las divisiones. Entonces, ¿a qué íbamos? A que esta serie de divisiones no es nada más que metalenguaje que tenemos que saber manejar para diferenciar componentes y tener presentes dos principios para que el momento en el que aparece eso podamos deducir organización del sector. Ya, pasemos de nuevo. Nuevamente esta imagen para recordar los segmentos que ya conocíamos, ¿no es cierto? La médula espinal va a estar dividida por segmentación debido a los nervios craneales o los nervios raquídeos que delimitan cada una de estas porciones, de estas metámeras, ¿no es cierto? Y que van a tener relación con las vértebras correspondientes. Entonces nos acordamos de los segmentos cervicales, de los 8 segmentos cervicales, de los 12 segmentos dorsales, de los 5 lumbares, 5 sacros y de los 4 segmentos occipitales, ¿ya? Relacionados, como ya ustedes saben, con sus nervios raquídeos específicos, que van a tener una organización, ahí sí, ¿no? Con su raicilla dorsal, que es el punto de aferencia, con su raicilla ventral, que es el punto de emergencia, y en una organización mixta que incluye fibras tanto somáticas como viscerales, ¿sí? Por esta organización tan precisa que tienen las metámeras y que no se va a repetir a nivel del encéfalo, ¿no? De este encéfalo, el componente del cordencéfalo, sabemos que va a tener una organización más tórpida, más irregular. ¿Por qué? Porque los nervios craneales tienen una distribución también tórpida y irregular. Hay nervios que van a tener
componentes motores, hay otros que van a ser netamente somáticos, otros van a ser sensoriales, otros van a tener componentes viscerales y somáticos, y hay unos que van a ser mixtos y otros solo sensitivos. Entonces hay variaciones, y esas variaciones están supeditadas a los requerimientos del sector. Hay variaciones también por una serie de dilataciones que sufren en el proceso y que dan lugar a que el rompencéfalo tome este nombre por la dilatación que se forma, el cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo. De ahí tenemos el cerebelo como la expresión o la superlativización de la capacidad de coordinación que se ha dado a partir del rompencéfalo. ¿Sí? Esto evolutivamente tiene una escala mayor, claro, tiene corteza. Donde haya corteza es mayor precisión. Pero esto es como resultado de la necesidad de mejorar un proceso que es espontáneo, la coordinación motora, que nos va bien para caminar, pero un insecto va bien con un ganglio para poder mover sus 6 patas. ¿Sí? Un artrópodo, un perrito, tal vez un reptil puede mover sus 4 patas sin mayor problema. Pero el rato que pensamos en un animalito como un marsupial, como un mapache o como un ser humano, estamos hablando de manejo de herramientas, mucha precisión, entonces estamos al cerebelo. El mesencéfalo, un punto intermedio, organización metamérica, o mejor dicho neuromérica, en este caso serían las mesómeras. El área del rombencéfalo, rombómeras, van a tener relación con los nervios craneales que dijimos, y nos encontramos con el prosencéfalo. El prosencéfalo viene a ser la parte del sistema en la organización vertical de qué. Levántenme la mano, especialmente los que tienen nenes, para que me contesten y borren el menos. ¿Perdón? ¿Bien? Hace rato que ya no hablamos de ganglio libre. ¿De? ¿Cuál era la pregunta? A ver, considerando la organización vertical, ¿sí?, a esta porción que ya queda por arriba, ¿sí?, ¿a qué corresponde? A ver, al sistema nervioso suprasegmentario, conformado por qué componentes? Por el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo y el telencéfalo. Ya, ¿qué nombre sería de acuerdo a influjo de notocorda? Prosencéfalo, o también llamado cerebro. ¿Perdón? Prosencéfalo, también llamado cerebro. Por influjo de la notocorda. Me pregunten la que se jaló, ya debe haberlo captado, ¿no? Ah, ya, por el encéfalo. No, pues. No. Nos quedamos allí como panas. En otro momento, acro, encéfalo. ¿Sí? No era hacer la lista de nombres, era mencionar lo que se estaba pidiendo. Listo, bueno, ya va a recuperarse. Tenemos que esta parte ya tiene la cualidad de tener estructuras que son capaces de percibir, especialmente y más bien dicho, funciones sensoriales especializadas. ¿Ya? Pero si es que yo digo que tiene extensiones sensoriales especializadas, ¿por qué digo que no es segmentario? Si se entiende que al tener estas extensiones debería tener nervios y por tanto ser un segmento. ¿Por qué digo que el sistema es sistema suprasegmentario? Pese a que hay 2 nervios craneales que llegan a él para recibir olfato y visión. Y sigo manteniéndome que no es segmentario. A ver, dijimos que el sistema nervioso segmentario tiene que tener un nervio. El sistema nervioso suprasegmentario no tiene nervios. Pero resulta que el prosencéfalo recibe al nervio óptico y al nervio olfatorio. Si recibe al nervio óptico y al nervio olfatorio, ya. Al nervio óptico y al nervio olfatorio, ¿por qué mantengo que es suprasegmentario y no segmentario al tener nervios? Vamos, doctor. Porque no tiene nombres. Pero tiene esos 2 nervios. Entonces, Son nervios ¿cómo? Momento. Dele. porque no son nervios reales. No son ganglios. Nervios reales. Nervios ganglios. Ahora sí. Doctora Aroca. Rosado. No es un mandil. No.
Doctora Rosado, entonces más. Ya, sí, ya. Entonces esas cositas tenemos que mantener presentes. ¿Sí? Estas centrales de este sector desarrolló eso por la necesidad de recibir información especializada como un recurso para potenciar sus funciones de orientación en función de alimentación o de supervivencia, pero no cumple con la organización segmentaria. ¿Ya? ¿Qué necesito para que sea segmentario? Que tenga nervios deferentes. Y no necesita nervios deferentes, pues la información que se procese a nivel suprasegmentario pasa a los segmentos para que sea ejecutado, ¿cierto? La ejecución va a depender de las motoneuronas somáticas que están ubicadas en dos sitios concretos, ¿no es cierto? Las motoneuronas somáticas, ¿dónde las voy a encontrar? Me pregunta de hace poquito. Déjalo. En el encefálico y en una... ¿En dónde exactamente? No me digas tronco encefálico, porque en los núcleos de los nervios craneales. ¿cuáles? No le digo que me enumere los núcleos, pero me diga qué tipo de núcleo es en donde voy a encontrar. Somáticos. Núcleos somáticos, Craneales. pero ¿cuáles? No le digo que me enumere, pero especifique, porque hay varios núcleos somáticos. Raquídeos es médula espinal. Yo sé que está en la médula, en una porción de la parte. ¿En la médula? ¿En dónde? En una porción de la parte posterior del médula. ¿Cómo se perdió? No, no sé. A ver, ¿quién quiere contestar? Levántenme la mano. Núcleos motores somáticos. ¿Dónde más? Doctora, ¿en dónde más? Ah, dale, complétele, doctor. Ay, no creo que no es. Dale, doctor. ¿Cuáles? Astas somáticas. No, en las astas mentales. Unas astas ventrales, doctora. Franco, vamos. Oiga, no me diga Franco. Pita, Franco. Solo el pita, solo el pita ya. ¿Dónde? Solo el pita. Pita. ¿Por qué no le gusta a Franco? Sí me gusta, pero solo uno ya. Para acordarme. Sí. Se sentía aludida con respecto al dictador español. Ya, sigamos. En somática. Entonces tomemos atención a ese tipo de componentes. Acordemos del sistema nervioso segmentario y suprasegmentario. ¿Ya? El influjo de la notocorda, las divisiones de las que habíamos hablado. Y la comprensión de la organización neuronal no solamente nos ayuda a navegar mejor cuando hablamos de componentes anatómicos, sino a comprender la neurofisiología, que es la que nos interesa. Ahora hagamos acotación a algunos componentes histológicos. No van a ser únicos, pero sí es importante que los abordemos, ya con miras a tratar lo que vamos a ver en el laboratorio de la próxima semana. ¿Qué pasó? Está corriendo en reversa, ¿dónde estás? Sí, ahí. ¿Ya? La neurona, como ustedes saben, es la unidad funcional del sistema nervioso y también la unidad estructural. Eso implica que la neurona tiene que tener esta organización horizontal evocada a flor. ¿Sí? ¿Quién se anima a pasar delante y decirme dónde estaría el área de recepción, la vía aferente, la central de procesamiento, la vía eferente y el punto de comunicación con el órgano efector o la secuencia de información? ¿Qué
Pero me imagino que debe haberse quedado la licenciada Russo para que les tomen los comentarios y realices si hay alguna novedad. O si llegan en algún momento. Ya, a ver. Ya, ¿quién se anima? Dele, doctor, nuevamente. A huevo. ¡Apúrese! ¿Quién quiere? Organización horizontal representada en la neurona. Entre la vía diferente. Diferente. Yes. ¿Cuál sería la ¿Quién? Ya levanta la mano. Aunque esté en inglés, está clarito. No me van a decir eso, ya sí saben. Dele, doctor. Ya la repasamos. Así como de así el vector. Ya se activó. Y aquí sería el órgano efector. Bueno, entendiéndose que estamos hablando de la neurona, entonces ahí no puedo pensar en células. Correcto, pongámosle más. Eferente. ¿Cómo sé que este es el área aferente y no esta? Porque está Acá es dendrita. Las neuronas están conformadas por un soma, que es la central del procesamiento. ¿Sí? Y va a tener dos neuritas, una que siempre será la receptora y otra que siempre será la efectora. ¿Sí? La receptora es la dendrita o las dendritas, puede ser una o varias. Y el axón, que es único, puede tener ramas y que va a ser el que se dirige hacia el órgano efector o en su defecto a una siguiente neurona para el paso de información. ¿Ok? Hablamos de eso. Entonces hay que tomar en cuenta este principio porque se va a repetir en las diferentes neuronas, aunque tengamos que tomar en cuenta variaciones entre ellas. ¿Sí? La central dendrítica, las dendritas suelen ser múltiples, como en este caso, esta es una célula en botella o una célula de Purkinje del cerebelo. Vean que tiene un penacho dendrítico gigantesco. ¿Cuál es la razón de ese penacho dendrítico? La dendrita funciona como una antena parabólica, entonces necesito mucha membrana. ¿Ya? Si yo necesito alta recepción, pues tengo que incrementar mi membrana plasmática. ¿Por qué? Porque las células reciben comunicación a través de la estimulación de receptores. Entonces los receptores están sobre la membrana. Si es que yo quiero ser estimulado, necesito recibir un estímulo y validar ese estímulo para procesarlo, necesito más membrana. Es el equivalente a tener las antenas de esas antiguas de televisor que tenían varias prolongaciones. Estos se llaman espinas dendríticas y son propias de las dendritas. Su mismo nombre lo indica. El objetivo es el incremento de la superficie para que sea estimulado. Este estímulo va a pasar al soma neuronal, donde se decide la producción o la elaboración de neurotransmisores que serán conducidos por el axón hacia el terminal sináptico. Y en este punto, el axón, ¿qué sentido o qué interés tiene? Va a ser el punto de salida del estímulo nervioso. ¿Ya? Si es que decimos eso, entonces se entiende por qué la neurona es la central, mejor dicho, la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. El sistema nervioso es único. Todas las células de este sistema tienen que comportarse igual y para que cumplan su trabajo tendrán siempre esa organización. Entonces esta célula de Purkinje tiene un gran penacho porque recibe un montón de estímulos, ya incluso el soma puede recibir terminales y de aquí sale un solo axón que es el que decide dónde llevar la información de lo que ha decidido esa neurona o para lo que ha sido estimulado. Y aquí tenemos una célula bipolar. En este caso, pues la representación de una célula multipolar. ¿Ya? Acá no es una célula multipolar, en realidad es bipolar, pero tiene muchas dendritas
Podemos tener una neurona estrellada, que es así, tiene múltiples polos, varias dendritas que salen del soma. Acá tenemos una célula bipolar, porque tenemos un extremo receptor, un extremo eferente y un área de procesamiento igual. ¿Ya? Generalmente estas células están interpuestas entre una vía de recepción y una de ejecución. ¿Ya? Ese es un cono de la retina. Acá tenemos una célula pseudo-unipolar. Entonces, hablando de polaridades, podemos tener multipolares, bipolares y unipolares o pseudo-unipolares. ¿Por qué llamamos a estas células pseudo-unipolares? Tenemos el soma neuronal acá, ¿ya? Y vemos una dendrita. Esta neurona es la neurona del ganglio sensitivo. Si usted se da cuenta, vemos esta terminal donde hay una arborización pues significativa de la dendrita, ha aumentado su superficie de membrana plasmática para recibir estímulos, pero estos van a terminar en una dendrita muy larga que va a llevar la información hacia la central de procesamiento, al ganglio sensitivo. Aquí en el ganglio sensitivo el axón sale, pero si ustedes se dan cuenta sale de un pedículo común, es decir, está el soma y están los dos así, pegaditos. Entonces, estructuralmente en el microscopio no se ve en qué punto llega y es dendrita y en qué punto sale y es axón. Pero funcionalmente, todos los estímulos que vienen por acá ingresan al soma neuronal y el estímulo o la respuesta que salga funcionará a través del axón. Ahora, entonces, ¿por qué la neurona se complica la vida y hace este pedículo? Generalmente las dendritas suelen ser cortas y sirven para incrementar la estimulación, potenciar la recepción y mandar esa información al soma. Acá nos va perfecto, acá no se diga. Pero si ustedes se dan cuenta, cada dendrita es muy larga y el axón es cortito. ¿Ya? Donde tuvo que ampliar la información es acá, pero luego le tocó un largo recorrido hasta el cuerpo neuronal. Entonces acá se da una excepción exclusiva de la neurona sensitiva. Se ve esas libertades porque es la primera que se formó. Entonces, yo me salto las de ellas. Luego lo que a mí me da la gana. Entonces voy a hacer una dendrita que parezca axón. Y al axón le dejo tal cual. Entonces, por eso estructuralmente la neurona tiene que juntar a la dendrita y al axón para que funcionen de manera parecida. ¿Por qué hago eso? Porque la dendrita, aparte de recibir información, tiene que conducirla. Entonces, cuando usted siente un pinchazo acá, tiene que viajar por la dendrita y alcanzar el ganglio y de ahí hacer un pequeño salto hasta la médula. Entonces, eso normalmente lo hace el axón y el axón se cubre de vainas de mielina, es muy rápido. Acá, en cambio, le toca a la dendrita hacer eso. Por eso algunos autores incluso no le dicen dendrita, le dicen axón aferente. Y por eso es que la evolución les hizo que salgan tan parecidos que en un punto se unen y parece que fuera un solo polo. ¿Sí? Por eso es que encontramos células unipolares o pseudo-unipolares. ¿Se entendió? ¿Se entendió, doctora? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No se entendió? ¿Qué no entendió? O sea, la parte del axón que es como con la parte del ganglio, sí, esa parte me perdí. Algo así. Es que esa parte me perdí la parte del axón y ahí me confundí. Solo en la parte a ver, la dendrita es una área de ampliación porque lo que necesita es recibir estímulos, ¿sí? Entonces yo necesito saber si es que tengo que dispararme para llevar dolor al cerebro, ¿ya? Tiene que haber un estímulo lo suficientemente intenso para que se active esa dendrita, pase la información al soma y el axón mande ese dato al cerebro, ¿sí? Entonces generalmente las dendritas son varias y lo que necesito es ampliar la superficie para que la señal, el estímulo, se amplifique y sea más fácil estimular al soma. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. El axón entonces, ¿qué hace? Lo que se decidió, lo conduce. Entonces, si es que yo ya le tengo al mensajero, le digo, ya pues, dale, pega la carrera en una sola vía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá, presten atención. Yo para atender y después está viendo pedacitos de lo que escribe. Viene esta parte, que es el área ampliada de membrana.
Esto es lo que tiene que ser estimulado. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Inmediatamente acá el soma neuronal, ¿cierto? Pero en vez de eso, ¿qué tenemos? Una dendrita que se ha estirado para llegar al ganglio sensitivo, porque esta es una neurona propia del ganglio sensitivo. ¿Ya? Aquí en el ganglio sensitivo tiene solamente el soma neuronal. Y de acá el soma neuronal emite un axón. ¿Ya? Entonces vimos en las multipolares, en estas que tienen dendritas grandotas, que la cosa va bien porque aumenta superficie. Acá que son bipolares tengo una superficie suficiente y pasa la información en el sentido que me interesa. Pero acá me encuentro con que la célula es pseudo unipolar, es decir, solo hay un polo. Entonces la célula es así y tiene solamente un pedículo, y del pedículo se abre en T, así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dio eso? La evolución necesitó que esta dendrita se comporte como axón, o sea, se encargue de conducir rápido, meter la información a la neurona, y de aquí el axón real se encargue de meterlo al sistema nervioso. Entonces, por eso la evolución lo que hizo fue a esta dendrita cubrirla de mielina, hacerla una rápida conductora y unirla en un punto común de entrada con el de salida. Entonces, por eso se hizo un solo polo. Y por eso es que esta neurona se llama unipolar, un solo polo, o pseudo unipolar, porque funcionalmente sí hay entrada y salida. O sea, hay las dos vías, pero están pegadas a tal punto que no se ve diferencias estructurales, pero hay diferencia funcional. ¿Ya? Y por eso algunos autores no le dicen dendrita, sino axón aferente. ¿Ya? Mejor, ¿no es cierto? Ahora entonces coja el apunte y diga, ya, solo anote el condumio y no está anotando pedacitos para quedarse en las mismas. De él. ¿Perdón? Ok, entonces lo que hemos hablado está acá resumido. Hay otros datos importantes que hay que considerar. Las células, las neuronas no necesariamente tienen un tamaño estándar. Hay neuronas muy voluminosas que generalmente son las neuronas cordonales, son las que forman, como por ejemplo la unipolar, pues, tienen unos axones largotes, o las células de Purkinje que van del cerebelo hacia toda la médula, ¿no es cierto? O las piramidales que van de la corteza cerebral buscando cada uno de los segmentos. Entonces son neuronas que tienen unos axones grandotes, son somas voluminosos, ¿sí? Entonces, estas neuronas tienen la denominación o la clasificación de Purkinje tipo 1, ¿ya? Porque son neuronas que mandan información, entonces suelen ser estimuladoras, pasan datos, pasan información, ¿ok? Y Golgi se dio cuenta que había otras células, unas células pequeñitas que se quedan cerca, que son como esas amigas quisquillosas, van a decir que joden, no le hagas caso. Son pequeñitas, regulan la función de las grandes y generalmente lo que hacen es inhibirles a las grandes, regular, disminuir la respuesta de estas grandes. Por eso a esta se le ha denominado Golgi tipo 2. ¿Ya? Entonces el tamaño también nos ayuda a orientarnos. Hay que tomar en cuenta entonces la forma, la manera en la que se distribuyen las terminales, las prolongaciones. Acá tenemos otra representación de lo mismo, de la neurona pseudo-unipolar. ¿Ya? La distribución de las dendritas me van a ayudar a cumplir funciones. Por ejemplo, una célula piramidal de Betz tiene forma de pirámide. O sea, tiene una prolongación dendrítica acá, una prolongación dendrítica acá. Tengo aquí como un penacho, ¿ya? Como que de la cola sale el axón. ¿Por qué tengo esa distribución? Estoy en la corteza, recibo órdenes de las células de las capas superficiales, ¿sí? Recibo regulación de las células Golgi tipo 2 de los que están a los lados, o me pasan información del área sensitiva, y finalmente tengo que mandar la respuesta o la orden a los niveles inferiores. Entonces la forma de pirámide de la neurona tiene el objetivo de potenciar mi trabajo, ¿sí? Entonces las neuronas toman su forma según la necesidad que tienen de cumplir su función. ¿Por qué la neurona motora, somática, de la médula espinal tiene forma de estrella, es multipolar? Que todo el mundo le da palo a esa. Todo el mundo le está diciendo qué hacer. A ver,
vos relájate, vos inhíbete, vos contrae. El otro tiene que estar así, ¿qué mismo hago? Las órdenes, lo que más me están gritando es contrae, genera contracción muscular, relájate, haz alta ruido. ¿Ok? Entonces necesito un penacho amplio para recibir esa información. La célula de Purkinje que les mencionaba, aquí está una célula piramidal vertical, horizontal y la respuesta. La célula de Purkinje necesita muchas células de Golgi tipo 2 porque todas están así, ¿no? Como les digo ahí, como las conciencitas del diablito y el no, contrae, que se contraiga, no, inhibe, no. Entonces la respuesta final es dada por eso. Y su forma de botella como un gran penacho dendrítico es útil para eso. Entonces la forma es importante también considerarse para la función final, ¿no? ¿Qué cumple? Cuando estamos hablando de laboratorio nos tenemos que enfocar en tinciones y en aspecto. Entonces acá es la parte de reconocimiento. Vamos a ver placas, vamos a identificar células. No le vamos a poder dedicar más que la hora y media de la próxima clase, pero creo que será suficiente si usted hace el ejercicio de ver los videos para que usted pueda identificar una pinche neurona, una capa de una célula de Schwann o afín. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta acá? ¿Sí? Primero, que nuestro estudio se va a centrar en revisar células nerviosas con sus características. Insisto, va a ser trabajo suyo, lo siento de corazón, a esto yo me dedico mucho tiempo, pero no le vamos a poder dedicar mayor tiempo. Después de eso, hacer una correlación con cortes histológicos, es decir, que usted sea capaz de identificar neuronas en una placa. No va a ver en el microscopio, pero basta con que usted pueda identificar en un preparado histológico proyectado acá y se le puede explicar. Y después de eso, entonces aquí, algunas de las tinciones que vamos a utilizar, no es necesario que se aprendan, pero sí para que se familiaricen. ¿Se acuerdan que les decía, no? Las primeras tinciones les hacían ver un pericardio, miren el citoplasma y el núcleo ahí vacío, pero grandote. ¿Ya? El señor Nisi desarrolló una tinción que les permitía ver los ribosomas. Si es que se acuerdan un poquito de biología celular, los ribosomas son los encargados de formar una especie de mesa de trabajo en la que el ribosoma, en el ácido ribonucleico mensajero, ya podía hacer la síntesis o las uniones para formar los péptidos, ¿sí? Para hacer las cadenas de aminoácidos. Entonces usted sabe que las proteínas se basan en la unión de aminoácidos, ¿ya? Y los neurotransmisores son péptidos. Entonces lo que más hace la neurona, ¿qué es? Sintetizar neurotransmisores, es decir, sintetizar péptidos. Por eso tiene hartos ribosomas, ¿ya? Y los ribosomas se agrupan en grumos que dan el aspecto como de manchas de leopardo. Por eso es que le dijeron, no, extinción tigroide. Los corpúsculos de Nisi o corpúsculos tigroides de Nisi. ¿Sí? La tinción que permitía verles se llamó como el señor que les describió. De ahí tenemos variaciones, todas se fundamentan en sustancias coloidales, en coloides argénticos. Esto principalmente para poder ver fibras. Esto solamente como un ejemplo. Esta es la tinción que más van a ver ustedes, ¿sí? Es la tinción de Weiger o la tinción de mielina. ¿Dónde está la mielina? Levántenme la mano y digan. En el axón. Es decir, ¿en dónde le voy a ver más? ¿En la sustancia gris o en la blanca? En la sustancia blanca. Sí, efectivamente. La mielina es una cobertura axonal que va a permitirse ver en la sustancia blanca, es decir, en los fascículos. Usted va a ver muy frecuentemente esto. Si se da cuenta, la corteza, esto es corteza cerebelosa, miren, la corteza cerebelosa está pálida y miren cómo están las fibras. ¿Sí ven que están bien teñidas? Esta tinción tiñe la mielina, por eso se llama tinción de mielina. ¿Okay? Y la tinción de mielina lo que me permite es ver por dónde corren los fascículos. ¿Okay? Entonces yo voy a poder distinguir núcleos o corteza de fascículos porque los fascículos se van a teñir y van a estar oscuritos. Ay, no, pero si se llama sustancia blanca, ¿por qué se le ve azul? Por la tinción. Y los núcleos, como no tienen mielina, no es solamente sustancia gris, porque son núcleos, cuerpos neuronales,
van a estar pálidos. Ya, método de Golgi también basado en sales argénticas. Lo que nos permite ver es estructuras gliales, la glía que suele ser más chiquita que las neuronas, y conexiones, ¿no? Antes se pensaba que era una continuidad, o sea, como alambre de púas. Ahora se sabe que no, pues que están separadas una neurona de otra por un espacio microscópico que se llama de 30 nanómetros, que es la brecha sináptica. ¿Ya? Estas tensiones son muy bonitas, son tensiones de fluorescencia. ¿Ya? Lo que hacen es con fondos oscuros darle una tinción o por efectos de inmunohistoquímica, fijar tinciones fluorescentes y permitir delimitar de forma muy precisa los límites de las neuronas. Entonces, esta técnica de fluorescencia se puede combinar con otras, como les decíamos, la inmunohistoquímica, que lo que hace es, ¿se acuerdan ustedes cómo son las secuencias o cómo se comporta una enzima? Si les dibujaron alguna vez la llave y el candado, una proteína que tiene esta forma y tiene otra que tiene esta y pasan perfectamente, ya, cambian su configuración y se da un efecto químico, o sea, se da un efecto biológico. Entonces, igual, las neuronas tienen en su superficie proteínas muy específicas. Si yo le pongo una tinción que empate solo con las proteínas de las neuronas, yo lo que logro es que se pinten solo las neuronas y se vean solo las neuronas. En este caso son células gliales las que ustedes están viendo aquí y se teñen en rojo solo las cancerígenas. Entonces la inmunohistoquímica es utilizada en histología para hacerle muy selectivo. ¿Sí? O sea, son los que tienen VIP, tengo la tarjeta VIP. Entonces yo tengo la identificación, te paso por el escáner y solo los que salen escaneados pueden pasar al VIP. Igualito. ¿Sí? Solo las células que tengan características biológicas de un tipo específico de proteína se unen a esa tinción y se tiñen. ¿Okay? Entonces, utilizando inmunohistoquímica y utilizando la fluorescencia, vamos a ver el resultado, que es una tinción confocal. Es decir, yo puedo seleccionar las tinciones que uso y las proteínas que quiero teñir y puedo hacer distinciones en un solo preparado. Ya vamos a ver más adelante. Estas son fotografías de microscopía electrónica, pueden ser de transmisión, que permiten ver estructuras profundas, o las de barrido. ¿Qué es la de barrido? Yo pongo ahí las neuronas, luego le pongo un poco de sal de plata, ¿sí? O sales de oro, y le paso pues un barrido de electrones. Entonces esos electrones generan un rebote que recibe la computadora y da una reconstrucción de lo que han rebotado. Entonces le da esa imagen de la neurona como si le hubieran echado un polvito. Sí, la neurona se echa un polvito. La neurona entonces es delimitada estructuralmente como si se le hubiera puesto encima un brochazo de esas sales. ¿Ya? Acá pues en el de transmisión es diferente, se hace el preparado también con sales químicas, pero se puede ver funcionalmente cómo se modifica en la de barrido, ¿no? Ya queda la foto ahí, queda como hecho una estatua, hecho una escultura de la neurona. Esta es una tinción confocal. Miren, utilicé la inmunohistoquímica y la fluorescencia y ya puedo ver el núcleo, los microfilamentos, las neurofibrillas. ¿Sí? Entonces es bastante interesante, especialmente desde el punto de vista funcional. Gracias a esta serie de tinciones se han podido ya tener avances importantes en la función de la neurona. Y es importante también considerar que gracias a esto hemos podido distinguir neuronas sanas de enfermas y nos hace más fácil el estudio funcional que vamos a hacer. ¿Sí? Acordémonos, las neuronas tienen una organización básica. O son sensitivas, o son motoras, o son intercaladas. Las intercaladas son la representación, la quintesencia de la representación del sistema nervioso central. Es una serie de neuronas que deciden cómo, ya aquí no dice intercalada, ¿qué dice? De integración. ¿Qué es eso? La misma palabra. ¿Sí? Otro autor. No. Integradas, intercaladas, ¿sí? Neuronas integrales. O a veces está solo como interneuronas. Ah, ya nos quedamos.
hasta ahí nos quedamos en el. Ya. Miren ustedes, esto lo vamos a tratar directamente en el otro laboratorio. Lamentablemente ya no les voy a dar la clase, pues, ¿no? Ustedes van a tener que venir revisando los videos y ambientándose con conocimientos como estos, ¿sí? La tercera semana es el inicio de la neurulación. ¿Qué es la neurulación? Es el arranque del proceso de formación del sistema nervioso. Gastrulación, ¿qué sería? El arranque de la formación del sistema o del aparato digestivo. ¿Ya? Entonces esos nombres los va tomando el desarrollo embrionario. La neurulación arranca desde la tercera semana con la formación en el ectodermo de esta área, que es la placa neural. Miren, acá está el disco triembrionario, ectodermo, mesodermo y endodermo. Miren la notocorda, aparece desde la tercera semana para empezar a señalizar a las células del ectodermo y engrosarlas. ¿Sí? Una vez que se engrosa, se forma la placa neural, se forma después el surco neural, los pliegues neurales, la cresta neural y el tubo neural. La notocorda tiene una participación súper importante, pero también el mesénquima, lo que ven aquí en rosado. Esas partes rosaditas, si ustedes ven, dicen somitas. ¿Se acuerdan los somitas? Hablamos de que estos son las partes mesenquimales que se van a conectar con los componentes embrionarios del tubo neural y de la cresta neural para organizar las neurómeras. ¿Sí? Y acá, esto que tal vez les dé un poquito de dolor de cabeza, que es la descripción de las secuencias o de los agentes químicos, los inductores de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? La notocorda libera un neuroinductor que se llama SHH. ¿Sí? ¿Alguien ha visto Sonic, la película? ¿Cómo se dice en inglés eso? ¿Alguien es fanático del juego? Es Sony el erizo, ¿no es cierto? Ya. El nombre de Sony el erizo, Sony yo no sé cómo, pero de alguna manera, ya. Sony creo que es por Sony, por sol, ¿sí? Entonces hay un erizo pardo que parece que hubiera estado bronceado. Asumo que es por ahí. Entonces hay un erizo en el que se investigó la presencia de un inductor de crecimiento del tubo neural que se llama el inductor de crecimiento SHH, de Sony the Hedgehog. ¿Sí? No, no está el libro. Yo les ponía aquí una imagen de Sony, del jueguito de Sega. ¿Ya? Porque el nombre de Sony the Hedgehog es por el erizo soleado que es SHH. ¿Sí? Entonces Sonic the Hedgehog es por Sony Hedgehog. ¿Ya? Entonces para que se acuerden, Sony the Hedgehog, el mismo juego de Sega, tiene el mismo nombre que el erizo, el puercoespín de verdad, del que sacaron ese señalizador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SHH que sacan de ese erizo es el que genera o induce que las células del tubo neural se dividan en varios grupos de células intercaladas, las aferentes somáticas, aferentes viscerales, eferentes somáticas, eferentes viscerales, y un grupo de neuronas que son las motoneuronas. ¿Sí? Entonces eso estoy corriendo, generalmente me detenía muy despacito a explicarles, pero no nos queda de otra. Visualicemos eso, no les voy a tomar neurotransmisores, no les voy a, mejor dicho, no les voy a dar muy duro con eso de los señalizadores porque no tiene sentido si es que lo vamos a hacer a la carrera. ¿Sí? Pero por favor, echen un ojo a los videos, tráiganme preguntas y la próxima práctica vamos a ir directamente a las imágenes, pero entendiendo si usted ha revisado los videos y podemos dedicarle unos 10 minutos antes a contestar cualquier duda que tenga antes de pasar a las imágenes. ¿De acuerdo? Listo.